Si en algún momento no se escucha, me interrumpe nomás, por favor, ¿ya? Si se entrecorta o algo. Ya. Nuevamente, buenas noches con todos. Vamos a hablar ahora. Vamos a hacer coledocolitiasis. Vamos a ver la patología de la vía biliar, la vesícula. Lo más importante, lo que más necesitan ustedes, ¿ya? Hablemos un poquito de la anatomía. Sin descubrí o recordé que había tenido acá una plumita que felizmente es pinta. Ya, anatomía, no se olviden, chicos. Todo esto, obviamente, ustedes ya saben que es la vesícula, no les tengo que recordar. Y el conducto que sale de la vesícula hacia la vía biliar se llama conducto cístico. Muy simple, algunos obviamente se ríen y dicen, no, estas cosas ya sabemos, obviamente, ¿no? Pero es importante recordarles, ¿ya? El conducto que va de la vesícula al conducto biliar se llama conducto cístico. Luego tenemos acá la vesícula, como les había mencionado, el conducto cístico y se une al conducto hepático común y juntos van a formar el colédoco, ¿ya? Conducto cístico, o perdón, vesícula, conducto cístico, se une al conducto hepático común y juntos forman el colédoco. ¿Quiénes forman el hepático común? La confluencia de quiénes? Del hepático derecho y del hepático izquierdo. Anatomía sencilla. ¿Dónde va a drenar el colédoco finalmente? Va a drenar en la papila, en la ampolla de Vater. ¿Junto con quién? Con el conducto de Wilson, que viene, es un conducto del conducto pancreático, o del páncreas, perdón. Para repasar, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, conducto cístico. El conducto cístico junto con el hepático común forman el colédoco y junto con el conducto de Wilson drenan en la papila, en la ampolla, que está cerrado por el esfínter de Oddi. No se olviden esos nombres, ¿ya? Papila duodenal, ampolla de Vater, esfínter de Oddi. ¿Cuál es el flujo normal? Obviamente es desde la vesícula, desde el hígado hacia la papila. Cumple una función de defensa porque también va a hacer un lavado. Las bacterias que van a entrar por el esfínter de Oddi, por la papila, que van a subir a la vía biliar, van a ser eliminados por el flujo normal de la bilis. Listo. Con eso, muy sencillo de entender. ¿Qué será coledocolitiasis entonces? Colédoco, cuando hay un cálculo en el colédoco, porque coledocolitiasis está diciéndote que hay un cálculo en el colédoco. ¿Y qué pasa si hay un cálculo en el conducto hepático común? Muchas veces se utiliza el término también de decirle ahí coledocolitiasis. Lo más correcto es decir cálculo en la vía biliar, ¿ya? Pero popularmente utilizamos el término de coledocolitiasis. ¿Cuál es el diámetro normal del colédoco? El colédoco normalmente tiene un diámetro de 4 milímetros. Anoten ese número, importantísimo saber, ¿ya? El diámetro del colédoco es de 4 milímetros. Algunos consideran normal hasta 6 milímetros, ¿ya? Si mide más de 6 milímetros, decimos que está dilatado el colédoco. Muchos textos incluso dicen que si mide más de 4 milímetros, está más el diámetro del colédoco, podemos pensar en una coledocolitiasis. Si mide más de 10 milímetros, como se puede ver acá, mayor de 10 milímetros, vamos a decir que hay una posible coledocolitiasis hasta un porcentaje mayor al 95%, ¿ya? Si el colédoco es normal, o sea, menos de 4 milímetros, es muy raro que sea coledocolitiasis. ¿Ya? No se olviden nunca esos valores, por favor, ¿ya? El colédoco mide en promedio de 4 a 6 milímetros. Si mide más de 6 milímetros, podemos decir que es una coledocolitiasis. Podemos sospechar, ¿no? Si mide más de 10 milímetros,
Muy, muy probable que haya una obstrucción en la vía biliar. ¿Listo? ¿Cuál es la clínica de la coledocolitiasis? A ver, sencillo de analizar. Si acá hay una piedra, hay un cálculo, ¿cómo va a estar este flujo de la bilis? ¿Va a ser normal? No va a haber un flujo, ¿ya? Entonces la bilis se va a ir acumulando acá, se va a amontonar y la bilis va a ser un flujo retrógrado. O sea, ¿dónde va a regresar? Al hígado. ¿Y del hígado a dónde se va a ir? A la sangre. ¿De la sangre a dónde se va a ir? Primero que se va a ir a la piel, a las conjuntivas. Entonces va a producir ictericia. ¿Quién, aparte del hígado, expulsa la bilis, la bilirrubina? El riñón. Entonces, como el hígado no puede expulsar la bilis, gran cantidad de bilis se va a ir hacia el riñón. Y ese riñón que expulsa o el riñón que está expulsando bilirrubina en mayor cantidad, va a producir coluria. O sea que la orina va a ser cargada, como el té, como la Coca-Cola. ¿Ya? Pregunta, ¿hay un flujo en este caso, en caso de colitis, hacia el duodeno? ¿Puede entrar la bilis, la bilirrubina hacia el duodeno? No va a poder entrar. ¿Quién es el que le da la coloración a las heces? La bilis. Entonces, como no hay coloración en las heces, a eso se llama acoli, ¿ya? Y cuando la bilirrubina se dice que está pegado a la piel, eso produce prurito. Todo esto es el síndrome colestásico. Nunca se olviden, por favor. Síndrome colestásico está caracterizado por ictericia, está caracterizado por coluria, que es una orina cargada como el té, como el café, está caracterizado por acolia, heces blancas, está caracterizado por prurito. Y cuando hay una piedra acá, la vesícula va a tratar sí o sí de expulsar esa piedra, va a contraerse. La misma vía biliar va a estar dilatada. Eso va a condicionar un dolor tipo cólico. ¿Dónde? A nivel del colédoco, o sea, a nivel del mesogastrio. ¿Ya? La clínica de coledocolitiasis es súper sencilla, súper fácil de darse cuenta. Dolor, ictericia, coluria, acolia, prurito, tú tienes que pensar que es una coledocolitiasis. O sea, sin duda, ¿ya? ¿Qué examen le vas a pedir? Los exámenes que te indican que hay un patrón colestásico. Recuerden lo que hemos hecho en la clase de perfil hepático. Patrón colestásico, ¿en quiénes piensas? En fosfatasa alcalina, ¿ya? ¿Y quién te apoyaba o quién te ayudaba a determinar si el problema era en el hueso o era en el hígado? La GGTP. Si tienes síndrome colestásico, más fosfatasa alcalina alta, más GGTP y la bilirrubina elevado a predominio de la bilirrubina directa, te está diciendo prácticamente esto es muy probable que sea una coledocolitiasis. Y si tú ves el TGO, TGP elevado, no vas a pensar en hepatitis, porque ya les expliqué en clase del perfil hepático que cuando hay elevación de la fosfatasa alcalina producido por una dilatación de la vía biliar, también por continuidad se produce la elevación del TGO, TGP. ¿Ya? Siguiente examen. Tú tienes un paciente con ictericia con todo el síndrome colestásico y tienes fosfatasa alcalina GTP elevado, obviamente le vas a pedir una ecografía. Y en la ecografía se dice que hasta un 50-60% se puede ver. Por ecografía, sí se puede ver, sí se puede ver. ¿Y por qué no es al 100%? ¿Por qué no es una sensibilidad más alta? Porque la vía biliar, el colédoco, está detrás del duodeno. ¿Y qué hay en el duodeno? Aire. Y ecografía se basa en el flujo de aire, en la evaluación del aire. Entonces, este duodeno no va a permitir bien al ecografista evaluar el colédoco, la vía biliar, ¿ya? Pero muchas veces cuando es un cálculo muy grande, sí se puede ver por ecografía. O sea, ¿es posible ver? Sí es posible ver. Si no puedes ver si hay un cálculo en la vía biliar, por lo menos la parte proximal, tú vas a ver si está o no dilatado por ecografía. Entonces, si en la ecografía tú ves que el colédoco está dilatado mayor de 4, mayor de 6 milímetros, es otro criterio que te está apoyando a que puede haber coledocolitiasis. ¿Ya? De acuerdo a todos que les acabo de explicar, se puede determinar con criterios muy fuertes, fuertes y débiles,
si estamos próximos a una colodocolitis o nos alejamos. ¿Cuándo vamos a decir que son criterios muy fuertes? Ahora sí lo vamos a hacer más bonito, ¿ya? Predictores clínicos de coledocolitis, criterios muy fuertes, fuertes y débiles. Muy fuertes vamos a decir cuando el cálculo se ve por ecografía. Si el cálculo se ve por ecografía, muy probable que sea coledocolitis, ¿ya? No se puede confirmar totalmente, pero te aproxima muchísimo. Si la bilirrubina está más de 4 milímetros, es un criterio muy fuerte para coledocolitis. Cuando vamos a decir que son criterios fuertes, cuando el coledoc está más de 6 milímetros y cuando la bilirrubina está entre 1.8 a 4. Entonces, ¿qué decimos? Si tenemos un criterio muy fuerte, o sea, o el paciente tiene cálculos visto por ecografía, o el paciente tiene colangitis, o la bilirrubina está más de 4, más de 50% de probabilidad de que haya coledocolitis. Si tenemos los dos criterios muy fuertes, o sea, que la bilirrubina esté entre 1.8 a 4 o que el coledoc esté más de 6 milímetros, los dos juntos hacen una probabilidad mayor al 50% de que haya cálculo en la vía biliar. ¿Ya? ¿Y cuál es el gol estándar? ¿Cuál es el que nos permite ver, confirmar si hay este cálculo en la vía biliar? La colangioresonancia. Este es el conducto biliar. Esta piedrita mide aproximadamente 6 milímetros. ¿Cuánto medirá este colédoco? Corre, perdón, chicos. ¿Cuánto medirá este colédoco? Si esto mide 6, esto mide aproximadamente, le ponemos acá un 6, acá otro 6, aproximadamente unos 13 milímetros mide ese colédoco. ¿Por ecografía se puede ver esa dilatación? Sí se puede ver. Acá en la resonancia se ve el colédoco dilatado y acá se ve el calculito. Pues repito, el gol estándar para el diagnóstico de coledocolitiasis es la colangioresonancia. ¿Ya? No es la ecografía, no es la tomografía, no es la gamografía, es la colangioresonancia. Colangio viene de vía biliar, resonancia significa resonancia de la vía biliar. Ahí, por ejemplo, ¿cuántos cálculos pueden ver ahí? Ahí se ve uno, acá se ve otro, acá se ve otro y acá se ve otro. ¿Y qué es este conductito acá? Es el conducto de Wirth, el conducto pancreático. Y todo esto es el colédoco. Todo es el colédoco. Y estas son las vías biliares intrahepáticas. El hígado más o menos está así. ¿Dónde está ahí el cálculo? ¿Se puede ver? Obviamente, recontra evidente. Conducto pancreático, aquí está. Y la vía biliar intrahepática es esta. Un tremendo calculote, como pueden ver acá. Entonces, eso sería en cuanto a coledocolitias. Diagnóstico muy sencillo, fácil de hacer ¿ya? Ahora hablemos de colecistitis. No voy a demorar mucho, chicos, para que no se aburran porque sé que están cansados después de haber estudiado todo el día. Voy a tratar de hacerlo un poquito rápido y decirles solo lo más importante. Y como ustedes ya saben, en el examen va a entrar solo lo que estoy hablando en la clase de ahora, ¿ya? ¿Qué es colecistitis? Oh, perdón, antes de hablar de colecistitis, como hemos hablado de la vía biliar, vamos a hablar de colangitis. ¿Qué es colangitis? Como les había dicho, cuando ustedes escuchan la palabra colangi, vamos a poner aquí un momentito. Cuando ustedes escuchan hablar de colangitis, colangitis se refiere, se refiere a la vía biliar. Itis, inflamación de la vía biliar. Aguda, obviamente, algo reciente. Entonces, ¿qué es colangitis? Inflamación aguda, infección de la vía biliar. ¿Cuáles serán las causas o cuál es la causa principal? La coledocolitis. Un cálculo obstruyendo la salida del conducto biliar va a hacer que las bacterias por un ladito asciendan, va a hacer que esa bilis se infecte y eso va a producir inflamación de la vía biliar, produciendo la colangitis. Cualquier obstrucción de la vía biliar, como es en este caso un cálculo, o como puede ser un cáncer que esté comprimiendo de forma extrínseca la vía biliar, o un cáncer de la propia vía biliar, todo eso va a condicionar a que no haya un flujo normal de la bilis. Y como les he explicado en las anteriores diapositivas, la bilis, al fluir de la vía biliar hacia el duodeno, lava la vía biliar.
Como hay una obstrucción, las bacterias van a subir y no va a haber esa defensa de la bilis de lavar. Eso va a producir la inflamación e infección de la vía biliar, condicionándola colangitis. Entonces, causas de la colangitis, la más importante y por ser la más frecuente, coledocolitias. Otras causas de colangitis, obstrucción de la vía biliar, como es un cáncer extrínseco, este puede ser un páncreas que esté comprimiendo de forma extrínseca la vía biliar, un cáncer intrínseco que esté comprimiendo la vía biliar, obviamente porque está creciendo el tumor dentro de la vía biliar, o como les había mencionado, un cálculo en la vía biliar. Entonces, la inflamación e infección de la vía biliar hace que las bacterias suban hacia el hígado, produciendo un absceso hepático. Por ese motivo, la colangitis es mortal. Se debe curar, se debe dar tratamiento, se debe drenar esa vía biliar, si no, es mortal esta patología. ¿Ya? ¿Cuál es la fisiopatología? Obstrucción de la vía biliar, ascenso de las bacterias al conducto biliar y obviamente la inflamación, compromiso del hígado y todo el órgano del aparato digestivo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico de colangitis? Vamos a utilizar la tríada de Charcot. ¿Qué persona es Charcot? ¿En qué año hizo la descripción? En el año 1877. ¿Cuál es la característica de la tríada de Charcot? Ictericia, fiebre y dolor. Si tienes ictericia, tienes fiebre y tienes dolor, se dice que tienes colangitis, ¿ya? Pero ¿cuál era la sensibilidad de la tríada de Charcot? Solamente un 26.4%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir sensibilidad? Sensibilidad te dice que si, por ejemplo, nosotros tenemos 100 pacientes con colangitis, confirmado por cualquier método, biopsia, lo que ustedes quieran, han operado, han visto que la vía biliar estaba infectada, Entonces, tenemos 100 pacientes que tienen colangitis. De los 100, solo 26.4 van a tener la ictericia, fiebre y dolor abdominal. Es decir, la tríada de Charcot tiene una sensibilidad solo de 26.4, o sea, solamente va a encontrar a 26 pacientes con colangitis. De los 100 pacientes que tienen colangitis, solo 26 van a tener la tríada de Charcot. Y eso es algo bueno, que tengamos una sensibilidad tan baja, es malo, malísimo. Porque si tú tienes 100 pacientes con colangitis y solo encuentras a 26, obviamente le vas a dar tratamiento solo a esos 26. Y a los otros 74, según la teoría de Charcot, no tiene colangitis, entonces no le vas a dar tratamiento. Y como no le vas a dar tratamiento, se va a complicar, obviamente. Por eso no es bueno la teoría de Charcot. Nos ayuda, sí nos ayuda, es sencillo, fácil, pero tiene una muy baja sensibilidad. ¿Ya? En base a eso, se ha determinado los criterios de toque, que se caracterizan en tres criterios: inflamación, que tiene relación con la fiebre, imágenes y la colestasis, que tiene relación con la ictericia. Con estos tres criterios vamos a hacer más pacientes, vamos a encontrar más pacientes con colangitis. Inflamación, hablemos de inflamación. Si un paciente tiene fiebre y, y tiene escalofríos, tiene que ser una fiebre cuantificada, obviamente, no como el paciente te dice, doctor, tengo fiebre. ¿Cuánto es tu temperatura? No, no sé, solo sé que tengo fiebre. No, fiebre no es por lo que el paciente te dice. Es cuando tú le pones el termómetro y tiene una temperatura mayor de 38 grados. ¿Ya? Si tiene fiebre, es un criterio de inflamación. Otro criterio que se puede considerar para inflamación es si tú le haces un examen de laboratorial y tiene leucocitos mayor de 10.000, es otro criterio para decir que tiene inflamación. Si tiene leucocitos menor de 4.000, es otro criterio para decir que tiene inflamación. Si tiene un PCR mayor de 1 miligramo por decilitro, es otro criterio de inflamación. Entonces tenemos prácticamente tres criterios: la temperatura, la cantidad de leucocitos y el PCR. Un criterio de inflamación. Solo necesitamos uno para decir que tiene criterio de inflamación. Vayamos a los criterios de colestasis. El más importante, el que les voy a pedir que se lo memoricen. Si el paciente tiene ictericia, ¿ya? Si tiene una bilirrubina total mayor de 2 miligramos por decilitro. Apréndanse este valor. En la clase del síndrome ictérico les dije. Para decir que una ictericia es clínicamente evidente, tiene que ser mayor de 2 miligramos por decilitro y según otros textos mayor de 3. ¿Ya? Si les pongo una pregunta en el examen, obviamente no les voy a decir o 2 o 3. No les voy a decir que sea un valor mayor de 3, puede ser o mayor de 2. ¿Ya? Entonces, para decir que tiene un criterio colestásico, basémonos básicamente en la ictericia evidente o en la ictericia laboratorial
que se caracteriza por una bilirrubina mayor de 2. ¿Y cuáles serán los criterios imagenológicos? Si en la ecografía vemos dilatación de la vía biliar, es decir, el ecografista te va a poner en la ecografía colédoco mayor de 6 milímetros. Si te pone mayor de 6 milímetros, ya es un criterio para decir, un criterio imagenológico para decir que es colangitis. ¿Ya? Si en la ecografía el ecografista te pone que hay un cálculo en la vía biliar o hay un tumor probable en la vía biliar, obviamente es un criterio imagenológico para decir colangitis. Entonces, si tenemos un criterio A, que es inflamación, es decir, tiene signos de inflamación como es fiebre, o tiene leucocitosis, o tiene PCR alto, más un criterio colestásico, o sea, la bilirrubina está mayor de 2, o clínicamente se ve que está histérico, o un criterio imagenológico, es decir, tiene fiebre y en ecografía se ve el colédoco dilatado, pero la bilirrubina, a pesar de tener los criterios está normal, entonces tú dices que es un diagnóstico sospechoso. Tú pones probable colangitis, ¿ya? Pero si tú tienes un criterio inflamatorio, es decir, leucocitosis, fiebre o PCR, cualquiera de los tres, asociado a un criterio colestásico, es decir, la bilirrubina está más de 2, o simplemente se le ven los ojitos amarillos, y sobre eso le has hecho una ecografía y ves que el colédoco está en 6 milímetros, 7, 8, más de 6 milímetros, perdón, o simplemente ya ve el cálculo, ya tú puedes decir que es un diagnóstico definitivo de colangitis. O sea, hacer el diagnóstico de colangitis es súper sencillo, ¿ya? Ecografía, en los centros más alejados hay, bilirrubina, tal vez no tengas en tu laboratorio, en tu serum cuando hagas la bilirrubina, pero el hecho de verle con los ojitos amarillos ya tiene que estar en tu cabecita que puede ser una coledocolitis. ¿Cuánto es la sensibilidad de los criterios de Tokio? 91.8, casi 92%. ¿Cuánto es los criterios de Charcot? 26. Entonces, ¿cuál van a utilizar? Los criterios de Tokio. ¿Es difícil? Es súper sencillo. Simplemente lo ves con fiebre, le tomas la temperatura más de 38, está histérico y por ahí una ecografía te dice que el colédoco está más de 6, colangitis. De frente, sin duda, empieza antibiótico, sin duda. ¿Ya? No vamos a hablar de los grados. Yo por lo menos quisiera que cuando alguna vez tenga un paciente lleguen al diagnóstico, o probable o sospechoso de colangitis o diagnóstico confirmado. ¿Ya? Ahora nos vamos a pasar a la patología de las vías biliares. Hablemos del cáncer de la vía biliar. Primero, la clasificación. Indispensable que ustedes se aprendan este apellido. Lo voy a poner. Klatskin. Pregunta de residente o pregunta de nada. ¿Qué es el tumor de Klatskin? Es el cáncer de la vía biliar del hilio hepático. Un cáncer periliar de la bifurcación. Ese es el tumor de Klatskin. Y según pueden ver acá, un 60 por 70% de los cánceres de la vía biliar. ¿Cómo se clasifican los tumores de la vía biliar? En intrahepático, periliar y distal, o del colédoco propiamente. El periliar es el tumor o es el cáncer clásico. No se olviden este apellido, ¿ya? Bastante probable que en el examen les ponga una preguntita con este apellido, ¿ya? Repito, tumor de Klatskin se refiere al cáncer de la vía biliar de la confluencia del hilio o un tumor periliar, ¿ya? Y es el cáncer más frecuente, 60-70% de la vía biliar. ¿Cuál es el gol estándar? La colangioresonancia. Con la colangioresonancia podemos ver si el cáncer, en qué parte exactamente está, cuánto mide, más características podemos ver con la colangioresonancia. Y lo que tienen que aprender también son las clasificaciones. Aunque es un poquito feo aprenderse las clasificaciones, no les sirve a ustedes para atender un paciente. Pero en los exámenes importantes siempre les van a preguntar, nunca se olviden de este nombre, Bismuth. ¿Ya? Su nombre verdad es Bismuth Corlet, la clasificación de los cánceres de la vía biliar. ¿Cuándo es tipo 1? Cuando solo afectan a la parte del hepático común. Cuando es tipo 2, cuando afecta al hepático común
y también al ilio o a la confluencia de los dos hepáticos. Cuando es tipo 3, cuando afecta al hepático común, la confluencia y se va hacia el conducto hepático derecho. Y el tipo 3 será obviamente cuando afecta al hepático izquierdo. Y el tipo 4 cuando es más extenso. No he visto preguntas del ENAM recién dado donde pregunten específicamente el tipo 1, cómo es el tipo 2, el tipo 3. Lo que veo que preguntan más es la clasificación del cáncer de la vía biliar. Ustedes tienen que saber qué es el bismuth con, ¿ya? Como para que repasen, como les dije, el tipo 1 se refiere a la vía biliar, conducto hepático común. El tipo 2 cuando afecta la bifurcación. El tipo 3A cuando se va al conducto hepático común y al hepático derecho, perdón. 3B al hepático izquierdo. Y el 4 cuando compromete de forma más extensa. Como para que repasen. O sea, en el examen sí les puedo poner cualquiera de estos tipos, ¿ya? Tienen que saberlo de memoria para este examen. ¿Y cuál será la clínica? ¿Cómo tú puedes saber si un paciente tiene un cáncer de la vía biliar? Vamos a la forma sencilla, ¿ya? No se olviden de este apellido. Courvoisier-Terrier. ¿Ya? Ley de Courvoisier-Terrier. ¿Qué es la ley de Courvoisier-Terrier? Dice, todo paciente con ictericia progresiva, o sea, que no es de pronto, sino que el paciente ya tiene ictericia de una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y vesícula palpable no dolorosa, esto va, les voy a poner en el examen, con seguridad, ¿ya? No dolorosa, vesícula palpable no dolorosa asociado a ictericia, es un cáncer de cabeza de páncreas o de la vía biliar distal hasta no demostrar lo contrario. Si ustedes por casualidad alguna vez evalúan un paciente que está ictérico, o quizá a veces no se nota incluso la ictericia, pero ustedes a nivel del punto de Murphy, obviamente saben dónde es el punto de Murphy, palpan una vesícula y cuando le aprieta sorprendentemente al paciente no le duele, es el signo de Courvoisier-Terrier y es un cáncer de la cabeza del páncreas o cáncer de la vía biliar distal, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Y por qué uno se preguntará, pero qué tiene que ver la vesícula con la vía biliar distal si está alejado? Porque si nosotros nos fijamos, aquí está la vesícula, no, para que se entienda mejor. Acá. Acá está la vesícula, acá vas a palpar tú, que es doloroso, pero el cáncer está acá. Entonces tú dirás, pues, ¿por qué tengo que pensar en una vesícula palpable dolorosa que sea un cáncer de cabeza de páncreas? Mm. Ya, con esta imagen. Acá está el cáncer, ¿ya? Cuando es una coledocolitiasis, el flujo de la bilis está interrumpido, ¿ya? No pasa, pero es algo brusco, algo agudo, ¿ya? En caso de coledocolitiasis, como es brusco, la ictericia y el dolor se presentan juntos, ¿ya? Porque la obstrucción es brusca y la dilatación de la vesícula o de la vía biliar, perdón, va a ser brusca. En cambio, cuando es un cáncer, la obstrucción no es brusca, es progresiva, lento, como en este caso, por ejemplo. Acá. Tengo esa imagen. Entonces, como la obstrucción es progresiva, es de a poquito se puede decir, la dilatación del colédoco va a ser progresiva. Lentamente se va a ir dilatando la vía biliar y lentamente también se va a ir dilatando la vesícula. Y como es progresivo lento, entonces esa vesícula como un globito se infla y como se ha inflado en el transcurso del tiempo,
Entonces, esa pared de la vesícula se puede decir que se ha fibrosado, se ha vuelto un poquito duro y por eso esa vesícula es palpable y como está fibrosado, cuando tú le tocas, aplastas, obviamente no le duele. Esa es la explicación fisiopatológica del signo de Corbusier-Terrier, porque una vesícula palpable no dolorosa te hace pensar en un cáncer de cabeza de páncreas o cáncer de la vía biliar distal, ¿ya? ¿Qué síntomas más te va a hacer pensar en cáncer de la vía biliar o del conducto pancreático distal? La ictericia. Una ictericia progresiva con todo el síndrome colestásico, como es acolia, prurito, coluria, asociado a pérdida de peso, tú tienes que pensar que es un cáncer hasta no demostrar lo contrario, ¿ya? Si tú tienes el signo de Murphy, obviamente se acuerdan que es el signo de Murphy. El signo de Murphy que era dolor a la palpación en el punto de Murphy. Le pides al paciente que inspire y si le duele al inspirar, deja de inspirar, el signo de Murphy positivo. Es algo agudo y está caracterizado por un dolor de reciente inicio, dolor brusco, ¿ya? Eso te va a hacer pensar en colestitis. Si tienes un dolor a nivel del mesogastrio, que es de inicio agudo reciente y que se asocia a ictericia, te hace pensar en coledocolitis. Pero si es una ictericia progresiva, con un dolor que aparece mucho después de que haya aparecido la ictericia, y aparte tienes una vesícula palpable no dolorosa, es un cáncer hasta no demostrar lo contrario. O sea, ¿cómo diferencias una coledocolitiasis de un cáncer de la vía biliar? En la coledocolitiasis, el dolor aparece junto con ictericia. En cambio, en el cáncer de la vía biliar, en el cáncer del páncreas, de la cabeza del páncreas, aparece primero la ictericia, de a poquitos aparece. Y después de un tiempo recién aparece el dolor, porque la obstrucción total de la vía biliar va a hacer que haya una mayor distensión brusca de la vía del conducto coledoco, que ya estaba dilatado desde antes y eso va a condicionar al dolor. O incluso ni siquiera eso le va a producir el dolor, sino la compresión de otros órganos va a ser el que ocasiona el dolor, ¿ya? Entonces, si tú tienes un paciente con ictericia, con el síndrome colestásico asociado a anemia, tienes que pensar en que sea un cáncer de la vía biliar. Si sobre eso tiene pérdida de peso, ictericia y pérdida de peso, de entrada tienes que pensar en cáncer de la vía biliar, ¿ya? Y si sobre eso tiene el signo de Corbusier anterior, ya tú sin dudarlo, es un cáncer de cabeza de páncreas, es un cáncer de la vía biliar distal, ¿ya? O quizás sea un ampulón. ¿Y qué es un ampuloma? Es un tumor que se asienta o que tiene relación con la ampolla de Vater. Por eso es de ampuloma de ampolla de Vater. Es un tumor que se origina sobre los tres epitelios. Todo lo que tenga relación con la ampolla de Vater, todo lo que tenga relación con la ampolla de Vater, se va a llamar ampuloma. Otros le llaman tumores periampulares, ¿ya? Entonces, un tumor que se origina en la papila, un tumor que se origina en el colédoco distal, en el conducto de Wilson, en el conducto pancreático, en la cabeza de páncreas, que produzca una compresión o tenga relación con la ampolla, se va a llamar ampulón, ¿ya? Muchos, ¿quién es este personaje? Es justamente Abraham Vater, ¿no? Que es el que ha descubierto la ampolla de Vater. Otros ya también lo clasifican, lo dividen a los tumores periampulares, al propio ampuloma, al que se origina propiamente en la ampolla, al duodeno, al duodeno que está próximo. Este duodeno, por ejemplo, acá comienza a crecer un cáncer y por continuidad va a comprometer la ampolla. A eso se refiere al tumor o al cáncer de duodeno. Al tumor o a la cabeza, o un cáncer en la cabeza de páncreas y a un cáncer en el cordón distal o a la propia ampolla. Muchos textos consideran ampuloma con el mismo nombre de tumor periampular. ¿Y cuál será la clínica? Acá, por ejemplo, ¿notan esta imagen?
un tumor en la papila, en la ampolla de váter. ¿Ya? Entonces vamos a decir ampuloma. ¿Ya? Este cáncer, acá es una lesión cancerígena, como esta, por ejemplo, es una lesión cancerígena. Es probable que se haya orinado acá en que se haya originado, perdón, acá en la propia papila. Es probable que se haya originado en el duodeno y de haya crecido hacia la papila. Es probable que se haya originado en la cabeza del páncreas y de ahí esté creciendo, comprometiendo la papila, la ampolla. Es probable que se haya originado en el colédoco distal y desde ahí está diseminándose hacia la papila. Todos sus tumores se les llaman tumores periampulares, ampulomas. ¿Ya? ¿Y cuál es la clínica? Obviamente, al producir obstrucción de la vía biliar, va a producir ictericia. Y todo el síndrome colestásico, o sea, va a producir coluria, prurito, acolia, y como estamos hablando, obviamente, de cáncer, se asocia a baja de peso. Como ya les mencioné entonces, igual que los tumores del colédoco distal o de la vía biliar, síndrome colestásico más baja de peso, tú tienes que pensar es que es un cáncer de la vía biliar. Y obviamente en este caso, como estamos viendo, también tienes que pensar que es un ampulón. ¿Ya? ¿Y en qué casos habrá anemia? Melena. El cáncer compromete a la papila, se va a desprender cuando se necrose este tumor, se va a desprender, se va a caer y el paciente va a tener hemorragia digestiva alta. O sea, puede haber melena y por eso también puede haber anemia. Y como hay una obstrucción a la salida del conducto de Wilson, puede producir pancreatitis y si este tumor crece demasiado sin control, puede producir hasta obstrucción duodenal. ¿Ya? Para el examen lo que les voy a pedir que se aprendan, sobre todo chicos, por favor, es el síndrome colestásico asociado a la baja de peso. Tienen ese criterio, ustedes tienen que decir que es un cáncer de la vía biliar o es un ampuloma o es un tumor periampular. ¿Ya? Entonces, tienes toda la clínica de síndrome colestásico. Obviamente le vas a pedir un examen de perfil hepático. Vas a tener, obviamente, el patrón colestásico, que se caracteriza por fosfatasa alcalina, GGTP o el 5 nucleotídeo. Y en las imágenes, ¿qué vas a ver? Obviamente vas a ver la dilatación del conducto colédoco y también la dilatación del conducto de Wilson. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diferenciar una coledocolitis de un cáncer de la vía biliar distal o un tumor periampular? Clínicamente, porque en la coledocolitis solo hay síndrome colestásico y en los cánceres hay síndrome colestásico asociado a baja de peso. Ecográficamente o tomográficamente, ¿cómo puedes diferenciar? Porque en la coledocolitis solamente va a haber dilatación de la vía biliar. En cambio, en cáncer hay dilatación casi siempre de ambos. Si compromete la vía biliar distal, obviamente. Porque si compromete, si es un tumor de Klatskin, obviamente no va a haber compromiso de la vía biliar distal. ¿Ya? Y el gol estándar, el que te permite ver de forma ideal, obviamente será la colangioresonancia. Y la endoscopía. ¿Será necesario, en caso de un tumor periampular, hacer la endoscopía? Es prácticamente indispensable. Paciente con sospecha de un tumor periampular, un ampuloma, tienes que hacerle sí o sí la endoscopía. ¿Por qué tienes que hacer la endoscopía? Porque cuando tú ves esta lesión, tomas la biopsia para que el anatomopatólogo te diga qué tipo de cáncer es y de acuerdo a eso el oncólogo actúe. De acuerdo a eso determine si le va a dar quimioterapia o quizás se va a operar a ese paciente. Porque para dar tratamiento a un paciente oncológico casi siempre se necesita una biopsia. Si es el tumor, es un tumor de Klatskin, tomar la biopsia es bien difícil. Pero si es un tumor que está, por ejemplo, visible, obviamente le vas a tomar biopsia y vas a poder apoyar en el tratamiento del paciente. Por eso, en caso de un tumor periampular, sospecha de un tumor periampular, tienes que pedirle una endoscopia. En caso de sospecha de un Klatskin, con la colangioresonancia, tienes que mandarlo al oncólogo para que él determine si lo va a operar o sí va a pedir una biopsia. ¿Ya? En conclusión, si se sospecha de un tumor periampular, tienes que pedirle endoscopia.
Ahora hablemos de los quistes de la vía biliar. ¿Qué son los quistes de la vía biliar? Simplemente son dilataciones. Dilataciones de la vía biliar. No estoy diciendo el coledo, estoy diciendo de la vía biliar. Y acá solo les voy a pedir que se aprendan la clasificación. ¿Cómo se llama la clasificación? Se llama la clasificación de Todani. Apréndanse este nombrecito. En esta clase entonces tienen que aprenderse tres nombres, ¿no? La clasificación de Todani, que es una clasificación para los quistes, la clasificación de Bismuth, que es una clasificación de los cánceres, el tumor de Klatskin, que es un tumor que compromete el hilio hepático, y el signo de Corbusier-Terrier, ¿ya? Valdría la pena que se lo memoricen la clasificación, o creo solamente el nombre, ¿ya? O por si acaso, para los que quieran saber. Cuando hablemos de la clasificación 1, sea 1A, 1B, 1C, se refiere a que es un tumor de la vía biliar principal del cólero, ¿ya? Cuando es 2, se refiere a un divertículo, como una hernia. Cuando es 3, se refiere a que la dilatación, el quiste, está en el conducto biliar que está dentro del duodeno, ¿ya? Y cuando es 4, dos tipos, en 4 la palabra es múltiples, ¿ya? Si es 1A, son múltiples quistes dentro del intrahepático y un único quiste extrahepático. Y si es 1B, son múltiples quistes extrahepáticos y obviamente también hay intrahepático. Y el tipo 5, el más importante de todos, son los quistes intrahepáticos. Lo hago más sencillo, chicos, a ver. Tipo 1 es un único quiste en el conducto biliar extrahepático. Tipo 2 es un divertículo. El quiste es un divertículo. Está fuera del conducto hepático o conducto biliar. El tipo 3, el quiste está dentro de la pared del duodeno. O más fácil, es un quiste en el colédoco distal, ¿ya? El tipo 4 son quistes tanto en el intra como el extra hepático, que puede ser 2A o 2B. Y el tipo 5, este nombrecito necesito que se lo aprendan, se llama enfermedad de Caroli. Se refiere a los quistes intrahepáticos múltiples. Y es muy frecuente encontrar esto en los niños recién nacidos. El paciente se pone histérico y el único tratamiento, en este caso en la enfermedad de Caroli, es el trasplante hepático. ¿Ya? Nunca se olviden este nombrecito. No se olviden los quistes Todani y Caroli. Todani, clasificación de los quistes, Caroli, quistes múltiples intrahepáticos, únicamente intrahepáticos. Para que repasen, les dejo. El último concepto de la vía biliar, el síndrome de Mirice. ¿Qué es el síndrome de Mirice? ¿Qué es el síndrome de Mirice? Un cálculo se forma en la vesícula y lamentablemente por cualquier circunstancia ese cálculo produce una compresión del colédoco. O sea, este cálculo que está en la vesícula va a producir un síndrome colestasia. Por ejemplo, en este caso, miren, acá no está entrando el cálculo en el colédoco, simplemente está comprimiendo de forma extrínseca el colédoco y no va a permitir que haya un flujo de la bilis. Entonces, ¿qué va a producir? Un síndrome colestásico, una dilatación de los conductos biliares, tal vez intrahepáticos o el hepático común. O sea, va a producir una clínica similar a la coledocolitiasis. ¿Ya? Eso es síndrome de Mirice, cuando por compresión extrínseca o simplemente, como se puede ver acá, el cálculo entra
al colédoco. Síndrome de Mirici es cuando hay una obstrucción del conducto colédoco o del conducto biliar por un cálculo en la vesícula. Es síndrome de Mirici. ¿Y cómo se clasifica? Cuando solamente es una compresión extrínseca, como en este caso, el cálculo no está entrando al conducto hepático, se va a llamar tipo 1. ¿Ya? Tipo 1. En este caso, por ejemplo, miren, está íntegro, no hay fístula, ¿ya? Está comprimiendo de forma extrínseca. Es un tipo 1. Cuando ya hay una fístula, como en este caso, ¿dónde está la fístula? Acá. Miren, ya ingresó al colédoco. ¿Ya? En el tipo 3 también ingresó. En el tipo 4 prácticamente está todo completo. Ahí se utilizan los porcentajes. Cuando es menos de 33%, dices un tipo 2. Cuando es de 33 al 66% de la luz del colédoco, la obstrucción, dices que es un tipo 3. Y cuando es prácticamente todo, dices que es un tipo 4. Y el más importante de todos, cuando hay una fístula hacia el intestino. Ese es un tipo 5. Fístula, o sea, ya comprime el colédoco. Y independiente de eso, también produce una fístula. O sea, el cálculo va a pasar quizá al intestino. Eso es un tipo 5. ¿Ya? Tipo 1, compresión extrínseca. Tipo 2, ingresa menos del 33%. Tipo 3, más del 33%. Y tipo 4, más del 66%. Y tipo 5, cuando hace una fístula bilioentérica, o sea, hacia el intestino. Esto sí les voy a pedir que se lo aprendan, chicos. El síndrome de Mirici, ¿ya? La clasificación, el síndrome de Mirici, como les repito, es una obstrucción del colédoco por compresión extrínseca de un cálculo que está en la vesícula, por una fístula hacia el colédoco, o incluso cuando se produce una fístula hacia el intestino. Eso es el síndrome de Mirici. ¿Cuál será la clínica? Síndrome colestásico, obviamente. Acá, por ejemplo, se puede ver que está produciendo compresión extrínseca. Acá sí se metió ya, ¿no? Y para terminar, hablemos de colecistitis. Primero, ¿cómo se llama cuando tenemos un cálculo en la vesícula? Imagínense, ya, acá hay un cálculo, no hace nada, está tranquilo, sin molestar. El paciente ni se da cuenta que tiene cálculo, le hacen una ecografía, le dicen, ¿sabes qué tienes un cálculo? Y el paciente dice, pero nunca me ha dolido. ¿Cómo se llama ese concepto? Eso se llama colelitiasis. Cuando el paciente tiene cálculos en la vesícula, produzca o no produzca dolor, simplemente el hecho de que haya cálculos en la vesícula se llama colelitiasis. Anoten ese concepto, colelitiasis. ¿Y qué pasa si ese calculito por la vesícula quiere ser expulsado y se queda atorado, digamos así, a nivel del bacinete o a la salida de la vesícula? La vesícula se va a contraer y va a producir un espasmo de la vesícula, produciendo un dolor. A eso se llama, a ese dolor producido por la obstrucción y por el espasmo de la vesícula se llama cólico biliar. ¿Y qué pasa por el dolor? El paciente va a venir por emergencia prácticamente, va a ir a la farmacia a comprarse un medicamento, se va a comprar un antiespasmódico como es la iosina, buscapina. Pues la vesícula va a dejar de contraerse y eso hace que la vesícula o que el calculito vuelva a su sitio. O sea, el dolor le va a calmar cuando la piedra deje de estar obstruyendo la vía biliar o el conducto de salida, perdón. A eso se llama, como les digo, colelitiasis. Pero ¿qué pasa si ese calculito se queda ahí? No regresa a su sitio. Ahí se queda atorado. Por la
por el espasmo constante mayor a 30 minutos, las paredes de la vesícula se van a edematizar, ¿ya? Cuando se edematizan esas paredes, los vasos, la sangre, no va a poder ingresar porque esa pared está edematizada. ¿Y qué va a ocurrir si no entra sangre a la vesícula? Si no es nutrido, se va a producir isquemia. Si después de media hora la piedrita vuelve a su sitio, digamos acá vuelve a su sitio, a pesar de que la piedrita ha vuelto a su sitio, si ya empezó el proceso inflamatorio, ya se produjo la isquemia, esa zona de isquemia que está en contacto con la piedra, incluso se puede necrosar. ¿Por qué? Por toda la cascada inflamatoria que se produce normalmente en una inflamación. La llegada de los neutrófilos, los macrófagos, las interleuquinas, las proteínas, todo eso va a hacer que haya una inflamación local. Y cuando hay una inflamación local, estas interleuquinas, proteínas que se secretan, no solo van a estar en la vesícula, sino también van a ir a la sangre, produciendo manifestaciones sistémicas. Eso es colecistitis, inflama- enfermedad inflamatoria aguda ocasionado por cálculos biliares, que se relaciona con isquemia, lesión química directa. Y obviamente sobre esa zona que está sufriendo con isquemia o con necrosis, va a haber infección de parásitos, infección de bacterias, perdón. Y obviamente por ser una inflamación, por la producción de interleuquinas, factor necrosis tumoral y demás, toda esa inflamación va a llegar a la sangre produciendo manifestaciones sistémicas. Por ejemplo, fiebre, malestar general, náuseas, vómitos. Esa es la diferencia entre una colecistitis a un cólico biliar. En un cólico biliar hay dolor, pero no hay ninguna manifestación sistémica porque no se produjo la inflamación, ¿ya? En cambio, en colecistitis, por activarse la cascada inflamatoria, el paciente va a tener fiebre, malestar general, náuseas, vómitos. Asociado a eso, el signo de Murphy. El signo de Murphy está presente en colecistitis, no en cólico biliar por si acaso. Pregunta de examen, chicos. Les voy a poner un caso clínico. Paciente que viene por dolor en hipocondrio derecho, le hace el signo de Murphy, es negativo, no tiene fiebre, la familia está atormentada, alarmada porque está inflamado, opérela, opérela. Y le pasa el dolor en menos de 15 minutos. ¿Qué será? ¿Colicitis o cólico biliar? Obviamente es un cólico biliar. ¿Por qué? Porque no se han producido, no se han activado la cascada inflamatoria y no hay manifestaciones sistémicas de inflamación. Y el signo de Murphy es negativo. Muy distinto es que haya dolor en el punto de Murphy a que haya el signo de Murphy, por si acaso. ¿Ya? ¿Y cuál es la fisiopatología? Lo que les acabo de explicar. Hay dos tipos de colecistitis. Una colecistitis, por si acaso, colecistitis es inflamación de la vesícula. ¿Ya? No dice inflamación de la vesícula 100% por presencia de cálculo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una colecistitis alitiásica o acalculosa. O sea, ¿puede haber colecistitis sin que hayan cálculos? Claro que sí. ¿Qué pasa si en un accidente de tránsito tienes un golpe justo en la vesícula? Se va a activar la cascada inflamatoria, es decir, la vesícula se va a inflamar. El paciente de repente no tenga cálculos, pero la vesícula se va a inflamar. Entonces, una colecistitis acalculosa. Sepsis. La infección afecta a la vesícula. La infección generalizada, que es una sepsis, afecta a la vesícula. Y esa vesícula que no tiene cálculos se inflama. Es decir, se produce colestitis sin cálculos. Otro caso, los grandes quemados. ¿Por qué en grandes quemados? ¿Se acuerdan de úlceras de Curling? En la que una causa de úlceras o gastritis aguda, es en los grandes quemados. ¿Por qué era eso? Porque en grandes quemados hay una deshidratación masiva por falta de piel. Entonces el paciente hace hipotensión. Y como el paciente hace hipotensión, los órganos que sufren son los órganos del sistema esplácnico, el estómago, intestinos y entre ellos la vesícula.
Entonces, no le llega buen flujo de sangre a la vesícula, produce isquemia y eso condiciona a que se active la cascada inflamatoria, es decir, colecistitis. Entonces, repito, hay colecistitis por cálculos, pero también hay colecistitis acalculosa, sin cálculo. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos? Trauma, grandes quemados, pacientes diabéticos, anoten por favor eso, pacientes con sepsis, estancia prolongada en UCI. ¿Ya? ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos? Parecido a colangitis. Inflamación, imágenes. Hablemos de los criterios inflamatorios. Fiebre, leucocitosis, PCR, parecido a colangitis. Signos locales de inflamación. El signo de Murphy. No se olviden el signo de Murphy. Que hay una masa palpable dolorosa, por si acaso, dolorosa a nivel del hipocondrio derecho. Cuando no es dolorosa, ya les dije que tiene que empezar en cáncer. ¿Ya? Tienes el signo de Murphy o tienes una masa o es doloroso en el hipocondrio derecho, es un signo local de inflamación. Y los hallazgos ecográficos en este caso. Si en la ecografía ve un engrosamiento de la pared vesicular, más de 5, algunos de más de 4 milímetros, es un criterio imagenológico de colestitis. El otro criterio es el líquido pericolecístico. El ecografista te pone se ve líquido a nivel o próximo o adyacente a la vesícula, es un criterio imagenológico, igual que en colangitis. Un criterio de inflamación más un criterio local de inflamación, como es el signo de Murphy, o es el dolor, o es un punto doloroso en el hipocondrio derecho, los dos, solo los dos, te hacen sospechosos. Pero si tienes los tres, o sea, criterios inflamatorios, signos de inflamación local, signo de Murphy positivo o doloroso en el hipocondrio derecho, asociado a una ecografía donde se ve la pared de la vesícula engrosada o donde se ve líquido pericolecístico, tú dices que es un diagnóstico confirmado. Y con eso lo mandas al cirujano, de frente, sin dudar. Paciente con colestitis aguda, requiere evaluación por cirugía para posibilidad de cirugía. ¿Ya? ¿Qué más? Eso sería todo, chicos, en cuanto a las clases de hoy día. Listos casi para el examen. Lo voy a dejar grabadito para que ustedes lo puedan repasar si es que desean. Preguntas.